That work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer yo lo que es la parte de la simulación, donde vamos a instalar un motor de corriente continua, un adquisor de datos, un dinamómetro también, y por último una fuente de alimentación. Posteriormente a esto vamos a hacer la respectiva conexión. Primero conectamos, nos muestre los datos. Posterior vamos a conectar de velocidad a velocidad, torque con torque, o también llamado carga, y tierra por último. Posterior a esto vamos a conectar de 6 a 7, de 8 a tierra, y por último de esta forma. Luego vamos a conectar lo que es la parte de la armadura, que es de la siguiente forma. Conectamos la armadura y conectamos al neutro, que es la parte del voltaje, corriente y voltaje. Esta porque nos da hasta 120 voltios y esta hasta 2 amperios. Y para finalizar lo que es la parte de voltaje. Esto en sí es para que podamos ver la conexión que hay en esta parte y poder registrar. Bueno, vamos a proseguir con la parte de la explicación, donde vamos a observar cómo actúa el aumento de voltaje en el motor de corriente continua. Cabe aclarar que como es un motor de corriente continua, mientras más voltaje se le suministre, la potencia y la velocidad van a subir. A su vez, vamos a encender y vamos a ir subiendo. Vamos a poder observar que la potencia va aumentando. Si lo seguimos subiendo, va a ir aumentando. Por tanto es directamente proporcional al voltaje. Cabe aclarar que el reostato aumenta la corriente de campo, por tanto es inverso a la velocidad, debido a que cuando vamos a girar esta perilla, la velocidad va a descender. Como se puede observar, la velocidad ha descendido debido a que la corriente de campo ha aumentado. Otra cosa particular del motor de corriente continua es lo siguiente: cómo cambiar el giro. Este puede ser por dos maneras.
invertir la armadura o por medio de campo. Y si se cambia tanto el campo como la armadura, va a girar en el mismo sentido, ¿no? El que estaba antes. Por otra parte, mientras más par se aumente, como se puede ver acá, que una particular es que mientras más par se pone, la potencia va a disminuir. Como lo podemos ver acá. Podemos ver acá que la potencia está disminuyendo. Mientras más par va a disminuir más. Vamos a ir dándole par. A ver qué es esto. Y está bajando por causa del par. A su vez, hay que tener muy en cuenta que mientras más par haya, la corriente va a elevarse. Por tanto, hay que tener mucho cuidado debido a que estos motores, el máximo es de 3 amperios. A lo mucho ya son 2.8 amperios. Cuando se sobrepase ese amperaje, el motor se sobrecalienta. Por tanto, el disyuntor se dispara y este es un método de seguridad. En todo caso, el motor se iría descendiendo la velocidad y apagándose. Y como ya lo había dicho, se sobrecalienta y se sobrerevoluciona. Cuando se aumenta la velocidad con el voltaje, la fuerza disminuye, mientras que cuando hay menos velocidad, la fuerza aumenta. Este es un caso muy particular que es en los equipos pesados, los bulldozers, también ya conocidos como toritos. Como ya lo he dicho, mientras más voltaje, más watts, y mientras más par, menos potencia. Eso sería todo y muchas gracias. Continuaremos explicando acerca del motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. Para comenzar, explicaremos acerca del motor de corriente alterna, el cual sus partes son el núcleo o estator, rotor o inducido, sus cojines de bola y sus orificios de ventilación. Continuando, principio de funcionamiento. Un motor de corriente alterna, su principio de funcionamiento se basa en la rotación del campo magnético generado por el estator, el cual induce la corriente en el rotor y de esa manera se produce el movimiento de motor. Como no hay necesidad de un contacto físico para transferir la corriente al rotor, no se requiere de escobillas. Un motor de corriente alterna posee un rotor diferente al de un motor de corriente continua, el cual también es conocido como jaula de ardilla, sobre el cual consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre él está el embobinado de alambres de cobre. Este motor no requiere de escobillas gracias a su diseño, que se basa en la rotación del campo magnético del estator, y por ello es que son más eficientes y usados en la industria de maquinaria pesada, además de que su vida útil es más duradera y su coste de mantenimiento es más bajo, ya que no existe desgaste de escobillas. Pasamos a una parte del mantenimiento de estos motores, el cual se debe mantener una limpieza de las aberturas de ventilación para evitar que se obstruyan. Además, se debe realizar una inspección visual periódica del motor para buscar signos de desgastes o daños o componentes sueltos. Esto incluye verificar los cables de conexión, las conexiones eléctricas y los elementos de fijación. Por otro lado está verificar la tensión y corriente.
el cual es necesario medir periódicamente la tensión y corriente del motor para asegurarse que estos se encuentren dentro de los rangos especificados, ya que una desviación significativa puede iniciar problemas en el suministro eléctrico o en el propio motor. Equilibrador rotor. Si detectamos vibraciones excesivas en el motor, puede ser necesario realizar un equilibrador rotor para evitar daños en los rodamientos u otras partes del motor. Su periodo de mantenimiento depende de su tamaño y el tipo de aplicación al que se esté utilizando. Pasamos a los motores de corriente continua. Pasamos a su principio de funcionamiento, el cual su principio básico de funcionamiento se basa en la ley de la fuerza de Lorentz, la cual establece que cuando un conductor por el que circula la corriente se encuentra dentro de un campo magnético, se produce una fuerza perpendicular tanto en el campo magnético como en la dirección de la corriente. El estator suministra un campo magnético constante y el rotor es la parte rotatoria, el cual es una simple bobina. La armadura está conectada a una fuente de energía continua a través de anillos de conmutación. Cuando la corriente fluye a través de la bobina, una fuerza electromagnética es inducida sobre esta de acuerdo a la ley de Lorentz. A medida que los anillos colectores se conectan a la fuente de alimentación con polaridad invertida, como resultado la electricidad siempre fluirá alejándose del lado izquierdo y en el lado derecho la corriente siempre se acerca. De ese modo la bobina siempre se mantiene girando. Los devanados de la armadura están enrollados en los huecos de capas de acero laminado, lo cual mejora la interacción del flujo magnético. Los motores de corriente continua utilizan escobillas para conmutar la corriente en el rotor. Los muelles de las escobillas del colector ayudan a mantener el contacto con la fuente de alimentación cuando la corriente se suministra al motor. Las escobillas hacen un contacto con los segmentos del colector, permitiendo que la electricidad fluya hacia el rotor. En los motores pequeños de corriente continua se utilizan imanes permanentes. Los imanes permanentes desempeñan un papel importante en los motores de corriente continua al proporcionar un campo magnético estático necesario para el funcionamiento del motor. Estos imanes están ubicados en el estator y crean un campo magnético esencial para generar el movimiento del rotor. Pasamos a la parte de mantenimiento, en la cual se realiza una inspección visual periódica para detectar posibles signos de desgaste, corrosión u otros daños, buscar grietas, corrosión en los terminales, conexión flojas o cualquier otro problema visible. En la verificación de conexiones eléctricas debemos asegurarnos que todas las conexiones eléctricas estén bien apretadas y en buen estado. Y por otro lado, como sabemos, un motor de corriente alterna utiliza escobillas y se debe realizar Muy buenas, yo les voy a hablar sobre las preguntas de laboratorio que se hizo en software, en plataforma, y yo les voy a hablar. Pregunta número sería: en la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, inicia freno de par constante de 2 cuadras llevando el parámetro de estado de la marcha haciendo un clic en el botón de la marcha. El medidor de la velocidad en la ventana de dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes indica la velocidad n de rotación del motor, o sea, de imán permanente. Esta velocidad positiva inicia que el motor está girando en el sentido horario. ¿Sí o no? La respuesta es sí. Punto número 10. ¿Qué sucede al par T producido por el motor CCC de imán permanente cuando el par de carga aplicado por el motor por el freno de par constante de 2 cuadrantes aumenta? La respuesta sería a mediante de que aumenta el par de carga del motor CC, imán permanece en el motor funcionando correspondientemente producido por más de la salida para superar la carga y aumentar la velocidad. No son, sin embargo, existe un límite de máximo en el motor que puede producir y se excede la carga de cuando se alcance el límite del motor dentro de la frenar. La siguiente pregunta es:
¿Cuál es la polaridad par T producido por el motor CC de imán permanente? Sería 43. Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la polaridad de la velocidad n del motor CC del imán permanente? Sería 46. ¿El par T tiene la misma polaridad que la velocidad n del motor? No, no tiene la misma polaridad, porque son distintas. La polaridad de la potencia mecánica PM del motor indica que la medidor de potencia de la ventana de dinamo de fuente de alimentación de 4 cuadras. ¿Es positiva? Sí, es positiva. Esto confirma que el motor CC de imán permanente funciona en este momento como motor split. Acá se tiene que explicar la pregunta, que sería que cuando una corriente eléctrica comienza a desplazarse por un cable de creado por campo magnético a su alrededor, si se coloca el cable cerca del imán permanente, este campo magnético temporalmente interactúa con el campo de imán permanente. Sabrás que dos imanes colocados cerca del otro se atraen o se repelen. En la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes aumenta lentamente el valor del parámetro por hasta 0,5 milímetros y 4 de las fuerzas pulgadas, mientras que se observa el T producido por el motor. La pregunta sería, acá es un dato que nos da, y acá es la pregunta. ¿Qué sucede al par T producido por el motor CCC de imán permanente cuando el par de frenado aplicado al motor frenado por constante de 2 cuadras aumenta? La respuesta es un motor CCC de imán permanente intentará mantener una velocidad constante y producir a la par deseado contrastar para el frenado, pero cuando aumenta el par de frenado del motor irá al revés. Cuando el mayor sea la carga, más debe desarrollarse para mantener la velocidad deseada. Siguiente pregunta. El par producido por el motor CCC de imán permanente tiene la misma polaridad que la velocidad en el motor. No tiene la misma. Entonces, la polaridad de la potencia mecánica PM del motor es positiva. Sí es positiva, como se acaba de decir anteriormente. Confirme esto, el motor CC de imán permanente funciona en este momento como motor. Sí, funciona como motor. Ya. Detenga el motor CCC de imán permanente llevando su interior a la emisión si la posibilidad del apagado. La respuesta sería, en la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, detenga el freno de par constante en 2 cuadrantes, llevando para el parámetro estado parado, haciendo que el botón en marcha o en parado. Siguiente pregunta sería, de acuerdo a sus observaciones, la dirección de rotación del motor CCC de imán permanente determina la polaridad positiva o negativa de la velocidad n y del parte del motor. Explique. La explicando sería, la dirección de rotación de un motor CCC de imán permanente no determina la polaridad o la velocidad del motor de la polaridad a la par. Y la velocidad del motor están determinadas por la dirección del motor, la corriente en dos dependiendo por el rotor del campo magnético de los imanes permanentes. Dirección, la rotación del motor depende de la polaridad del voltaje aplicado y la configuración específica del motor. El motor, por lo tanto, la dirección de rotación no está directamente relacionada con la polaridad, sin polaridad. Y como última pregunta sería, ¿puede el motor CCC de imán permanente funcionar como un motor en cualquier dirección de rotación, sentido horario o antihorario? Al colocar la dirección de la corriente suministra al rotor, que se puede cambiar la dirección de rotación del motor CCC. Mantenga permanente. Esto hace que estos motores sean versátiles y adecuados para diversas aplicaciones. Se requiere control direccional. Estas son todas las preguntas por mi parte. Esta es mi parte de desarrollando el laboratorio, las preguntas del mismo laboratorio. Muchas gracias. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Canto ya se curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad. Tic tac suena el reloj y recuerdo que no.
Recomendaciones. Hay que familiarizarse con la interfaz y las funciones del simulador antes de comenzar a utilizar el simulador del motor Lysine. Seguir las indicaciones del laboratorio para poder lograr el objetivo. Hay que aprovechar esa oportunidad para experimentar y explorar cómo diferentes cambios en los parámetros puede afectar el rendimiento. Utilizar los datos del laboratorio para ver cómo afecta, si ayuda en algo o puede llegar a afectar algo. Analizar los resultados para ver cómo varían su eficiencia al ver si hay sobrecarga al poner un número alto. Realizar experimentos para poder lograr una comprensión sobre este simulador del motor. Conclusiones. El motor CC de imán permanente utiliza imanes permanentes en el rotor para generar campo magnético necesario para su funcionamiento. La interacción entre el campo magnético del rotor y el campo magnético fijo del estator genera una fuerza Lorentz que produce el movimiento del rotor. Para mantener el movimiento continuo se utiliza un sistema de conmutación con escobillas que cambian la polaridad de la corriente en las bobinas del rotor. El uso de imanes permanentes en el rotor CC de imán permanente permite una respuesta rápida y precisa a cambio en las demandas de carga. Esto lo hace especialmente adecuado para las aplicaciones que requieren un control preciso de velocidad y torque, como en sistemas de automatización industrial y vehículos eléctricos. Durante el funcionamiento del motor CC de imán permanente, la fuerza Lorentz juega un papel fundamental. Esta fuerza es la responsable de la interacción entre los campos magnéticos del rotor y del estator, generando el movimiento rotacional del motor. Comprender este principio es esencial para comprender el funcionamiento y comportamiento del motor. La polaridad del parte producida por el motor CC de imán permanente y la velocidad n del motor de dirección de rotación. Cambiar la dirección de rotación invertida, la polaridad de esos parámetros. Esta propiedad es importante de tener en cuenta al diseñar y controlar sistemas que se utilizan en este tipo de motor. Al utilizar el simulador se pueden identificar y diagnosticar posibles fallas y problemas en el motor de manera efectiva. Esto proporciona a los usuarios una oportunidad invaluable para desarrollar habilidades de solución de problemas y aumentar su conocimiento sobre los posibles síntomas y causas de fallas del motor. El Lysine permite realizar simulaciones de diferentes cargas y condiciones de funcionamiento, lo que proporciona una comprensión más profunda del motor que responde en situaciones reales. Esto ayuda a los usuarios a obtener una visión holística del rendimiento del motor y a evaluar su capacidad para frente a diversas demandas. Mediante la comparación de resultados y mediciones obtenidas en diferente configuración es posible determinar la eficiencia óptima del motor. Esto facilita la toma de decisiones informadas para lograr un rendimiento óptimo. Observaciones. El simulador Lysine es compatible con diferentes sistemas operativos y se puede utilizar en diferentes dispositivos, lo que aumenta su accesibilidad y flexibilidad. Por ejemplo, permite trabajar desde el celular, lo cual brinda una mayor comodidad y portabilidad al usuario. La retroalimentación de los mensajes de error del simulador son informativos y ayudan a comprender y corregir los problemas durante la simulación. Estos mensajes proporcionan detalles específicos sobre los errores encontrados, lo que facilita la identificación de áreas que requieren atención y permite una corrección precisa. La simulación de Lysine permite realizar cambios en el tiempo real en las configuraciones del motor y observar instantáneamente su efecto en el rendimiento. Esto brinda su retroalimentación inmediata y visual sobre cómo los ajustes influyen en el comportamiento del motor, lo que es beneficioso para comprender la relación de causa y efecto y optimizar el rendimiento. Las simulaciones en el Lysine son ajustables en cuanto a la duración y la velocidad de tiempo, lo que facilita la observación y el análisis detallado de los resultados. Los usuarios pueden acelerar o ralentizar la simulación según sus necesidades, lo que permite examinar minuciosamente el comportamiento del motor en diferentes momentos y evaluar su rendimiento en diferentes condiciones. El simulador permite la simulación de diferentes tipos de motores, lo que amplía su versatilidad y aplicabilidad en diversos campos. Esto es especialmente valioso para estudiantes que deseen explorar y comprender cómo funcionan distintos motores, lo cual es relevante para su amplia gama de industrias y aplicaciones. El simulador Lysine proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que facilita su manejo incluso para principiantes.
Su diseño y disposición de herramientas y controles se enfocan en la usabilidad, lo cual reduce la curva de aprendizaje y permite a los usuarios comenzar a trabajar de manera rápida y eficiente en sus proyectos de simulación de motores. Deme una chamba por favor, no me alcanza para el televisor. Quiero una chamba por aquí, denme una chamba al fin. Quiero una chamba por favor, no me alcanza para el televisor. Bueno, tenemos por primer punto lo siguiente. Vamos a hablar sobre 7 diferencias que vamos a encontrar entre los motores de corriente continua y corriente alterna. Primero, los motores de corriente continua trabajan a partir de la aplicación de corriente continua, mientras que los de la corriente alterna requieren de la aplicación de corriente alterna en el inductor. Bueno, tenemos el primer punto. Segundo punto, los motores se regulan la velocidad de giro a través de variadores electrónicos de frecuencia, mientras que los motores de corriente alterna aumentan la velocidad con el aumento de la tensión aplicada en su armadura. Si depende de la función que tú vas a desempeñar, vas a notar su velocidad de giro a través de pulsos electromagnéticos. Tercer punto. En los motores de corriente directa, el par motor depende del campo giratorio, mientras que los motores de corriente alterna, el par motor es proporcional al corriente del inductor y el flujo del campo magnético del inductor. Cuarto punto. El par de arranque es más fuerte en el motor de corriente alterna que en el de corriente continua. O sea, esto debe ser por varios motivos. Puede ser también por la superioridad de piezas que tiene este motor, ya que a más piezas tienes más potencia. Y obviamente también depende del trabajo que se va a hacer ejercido. Ya sea, por ejemplo, no es lo mismo un motor de un vehículo al motor de una máquina pesada, lo cual nosotros tratamos. Requiere distintas fuerzas y eso también puede variar a la hora de escoger el motor si decides comprarlo. Mientras a más piezas, bueno, también aumenta su mantenimiento de piezas. Mientras más piezas, más difícil y obviamente es un poco más caro de cuidarlo. Pero esto lo compensa con un poco de más de fuerza, lo cual lo hace una buena opción para tener este motor. Y el sexto punto. Quinto. Las partes básicas del motor de corriente continua son el estator y el rotor, lo cual hemos visto en los laboratorios anteriores al hacer la inspección del rotor y el estator al hacer el desmontaje adecuado. Lo tenemos, mientras que en el motor de corriente alterna tiene 3 partes principales. Primero es el inducido, el inductor y el colector, lo cual también podemos verlo si deseamos obviamente hacer una simulación, investigar sus partes en internet o abrirlo en el laboratorio para ver sus partes. Sexto punto y penúltimo. Los motores de corriente continua son más baratos de fabricar que los de corriente alterna. Esto justo mencioné en el punto 4, porque mientras más piezas tiene tu motor es obviamente un poco más caro de adquirir y también un poco más caro de mantener, ya que tienes que hacer cambiar piezas y así. Además, si se te malogra algunos motores que son un poco exclusivos sus piezas, que tienes que mandar a traer del extranjero a fabricación para poder hacer el cambio adecuado, obviamente si necesitas, ya que si no va a ser un dolor hacer este cambio, ya que por eso algunos prefieren buscarlos de corriente alterna. Eso también lo mencioné en mi exposición, ya que son más baratos y no tienen tantas piezas y lo hace más simple y más barato y económico y beneficioso para los demás. Y por último punto tenemos el punto 7, que los motores de corriente continua son usados en trabajos de presión, mientras que los de corriente alterna se usan en trabajos ligeros y pesados. O sea, como el otro tiene menos piezas, es más ligero y tiene otros trabajos más fáciles de usar. En cambio el otro puede ser un poco más lento, más caro y todo eso que el demás, pero lo compensa con la fuerza. O sea, que puede ser trabajos un poco más fuertes y específicos, mientras que puede ser usado como un trabajo de precisión. Obviamente si lo deseas. Bueno, eso es todo. Gracias por escuchar y me despido. Gracias por prestar atención y nos vemos la próxima.
cosmic.